Palabra. Sí, en este contacto que está teniendo con la gente, sus inquietudes y la explicación de la ley, ¿cuál es la argumentación para defender el artículo 236 que establece, bueno, esta nueva paramétrica en el precio de los combustibles que, sí? El primer argumento es que, recordemos, el Poder Ejecutivo no mandó eso, mandó la desmonopolización de ANCAP y no tenía mayoría ni en la coalición. Por lo tanto, esos tres artículos, 235, 36 y 37, nacen de una negociación parlamentaria, no del Poder Ejecutivo. Y en esa negociación participamos todos los partidos, todos. Lo acordamos y se votó por unanimidad. Tengo por ahí las palabras de Carolina Cose, a favor, fundamentando todo esto, que era senadora en ese momento. Porque lo que no quería el Parlamento era que el precio del combustible terminara conteniendo impuestos. Tiene dos grandes componentes. El insumo principal, que es el petróleo, por arriba de eso hay que poner también el valor del dólar que incide, y luego los sobrecostos, que no son solo de ANCAP, puede ser que la refinería no sea tan eficiente, pero en el precio final, cuando uno le echa combustible, está el subsidio al boleto, el subsidio al Portland, el subsidio al alcohol, el subsidio al supergas, los malos negocios, el precio financiero de los 800 millones de dólares que tuvimos que capitalizar ANCAP, porque eso se está pagando y tiene un costo financiero. Es decir, hay otro montón de componentes que no tienen que ver con el petróleo. Pero nos pusimos de acuerdo que el precio reflejara el PPI, el precio de paridad de importación, como si hubiera un importador imaginario que trajera el combustible ya refinado. Y a eso le pusiéramos los impuestos y los sobrecostos. Y no pasara, como ha pasado, que el combustible está acá, el petróleo baja, después sube, pero en estos 4 o 5 años el combustible no bajó. Y eso fueron 907 millones de dólares que recaudó ANCAP, más de lo que debería haber recaudado si el precio del combustible siguiera al precio del petróleo. Y nos pusimos de acuerdo en eso. Creamos una comisión de expertos, fijamos las formas en que la Orsea tiene que determinar el precio de paridad de importación, etc. Y tuvimos la mala suerte que cuando discutíamos el petróleo costaba menos de 50 dólares el barril y ahora cuesta 76. Y eso hizo que con este sistema u otro, con este gobierno u otro, esa diferencia del insumo principal o la paga ANCAP y se desfinancia, cuidemos las empresas públicas, es decir, si no se desfinancia ANCAP, quiebra al final, o lo paga el consumidor. Y tuvimos que subir el precio del combustible. Muy a nuestro pesar, yo creo que más amargado que nosotros debe estar la ministra de Economía, porque obviamente cuida la inflación y esto indexa precios y termina generando inflación. Estamos preocupados, pero somos tomadores de este precio en una economía en la que subieron los commodities y por eso subió la soja, la leche, la carne, el arroz, pero también el petróleo es un commodity que no producimos y bueno, nos tuvimos que absorber ese costo. A nadie le gusta que le digamos esto, nosotros no estamos nada contentos, esperemos que baje el petróleo y que baje enseguida el combustible. Sobre el combustible una cosa cortita nomás, porque obviamente que se entiende la paramétrica, no la fórmula que se votó. Ahora, hay en el precio de los combustibles, tanto del gasoil como de la nafta, hay otros componentes que no son exclusivamente el petróleo, no. Sí. Pero lo que quiero decir es que el gobierno, y usted como integrante del gobierno, podría perfectamente accionar sobre eso, eliminando el fideicomiso al boleto, por ejemplo, o eliminando o rebajando el IMESI o rebajando el IVA a la nafta. Podría accionar para no subir más el combustible. Es verdad. No podría eliminar subsidios cruzados, podría hacer alguna cosa para no subir el combustible. El Poder Ejecutivo está en facultad de hacerlo. Está comprometido a rebajar eso que le llamamos el factor X en 3 años. Ahora en la ley de rendición de cuentas aparece eliminar la mezcla de biodiesel en el diésel. Eso incide en un $1.20 en el surtidor, en el gasoil. Claro, tenemos un contrato con COUSA por los próximos 7 años, que habrá que ver cómo se negocia, qué pasa con esa empresa que obviamente montó una inversión para eso. Pero lo cierto es que si sacáramos el biodiesel, no empeoramos, mejoramos el combustible, porque el biodiesel ha quedado mostrado que no mejora la calidad, y nos ahorramos $1.20. El fideicomiso del boleto, que son 3 pesos.
El fideicomiso fue puesto por un decreto de Vázquez. ¿Por qué no se saca con otro decreto? A ver, porque hay que poner la plata de otro lado, porque nadie está dispuesto a subir el boleto. Claro. Entonces, Sí, estos no hay millones que no salen de acá y no tienen que salir de acá, tienen que salir del bolsillo grande, Pero que, del Poder Ejecutivo. pero que salgan de rentas generales, pero no del Bueno, por bolsillo, eso- no del bolsillo del que paga gasoil, Pero hay que tenerla. no del bolsillo del que planta. Pero es verdad, hay que tenerla, como hay que tener la solución para el Portland, como hay que tener la solución para el supergas. Cuando más supergas vende ANCAP, más pierde, porque es un combustible subsidiado, es decir, sale más caro producirlo de lo que se vende. Sí, sí. Bueno, es así, el supergas Sí, es así, pero de todas maneras, no me está dando una explicación, porque está estoy diciendo que en sustituyendo. 3 No, años- todo el mundo pone el grito en el cielo. No, ¿cómo vas a subir el boleto? Ah, claro, subirle el gasoil al que produce, A sí. ver, es una decisión política subir Bueno, el boleto. sí, pero el gobierno, el boleto. el gobierno no va a subir el boleto. Y es una decisión política, ¿verdad? Está bien. Porque los más Sería humildes bueno son los que tener andan de en dónde ómnibus. sacarlo. Acordate. ¿Eh? Bien. Los más Queda humildes el son los que andan en son los queda más. el Claro, último ese es el minuto, otro tema. Gandini. La educación es un capítulo enorme, que sí contiene artículos que han generado bastante polémica. Si le parece, lo abordamos otro día porque no va a dar el tiempo. menos que pueda Pero ser una cosa cortita. para cerrar sobre el tema de la seguridad, hay algo que no se manejó todavía y es que forma parte de la argumentación o del discurso de quienes temen, aún en el capítulo de seguridad, por los artículos de la LUC. Y es, sí, fantástico, se baja el delito, se combate más, mayores penas, más respaldo a la policía, pero que de alguna manera eso solo va a contribuir a que termine aumentando en la corta o a la larga el número de presos sin políticas de rehabilitación adecuadas y que en definitiva esto solo va a posponer en el tiempo la realidad con la que lidiamos. Otro hace día poco. para hablar de lo que está en la rendición de cuentas, que está vinculado al trabajo de los presos, la remuneración, la forma que el preso tiene de hacer su empresa y de ganar desde adentro de la cárcel el dinero, cómo se estimula, cómo se forma. Está todo, plan dignidad, que es lo que se llama. Capaz que hay que sacarle alguna cosa porque se discute. En las rendiciones de cuentas no puede haber, desde la reforma, no puede haber normas previsionales. Y está incluso previsto lo previsional. Terminan aportando a la caja. Bueno, todo eso es parte de darle salidas a los presos. Es un tema importante, grave, gravísimo. Yo estoy muy en contacto con el comisionado parlamentario para cárceles, con Juan Miguel Petit. La verdad, estamos preocupados en general, pero una cosa no quita la otra. Yo prefiero los presos presos a los delincuentes presos y no en la calle. Y esta es la filosofía nuestra. Después tenemos que ver, Igual salen, ¿eh? y tenemos que ver qué hacemos con todo eso e incluso todas las medidas alternativas que el Uruguay tiene que incorporar. Hay todavía mucho para avanzar en esa materia, pero el que cometió un delito tiene que tener una sanción y una pena. Y antes que eso hay que poderlo agarrar y probar. Y eso es la LUC. Senador Gandini, muchísimas gracias por habernos acompañado. Habrá muchas más instancias, por supuesto, para profundizar en esto que usted llama informar sobre la LUC. Exacto. Bien. Con gusto. Y ahora estamos en la Al época lugar. de debatir también. Exacto. Informar y debatir, está muy bien. Vamos de a poco. Muchas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, como siempre, por estar del otro lado. Buen comienzo de semana para todos. Será mejor que aprendas a